Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal. Y mire, un tema súper trascendente en este momento. Es que ahorita como está este cambio de gobierno todo es importante, porque hay que retomar cosas, hay que puntualizar otras, hay que indagar otras tantas y hay que precisar también muchas. Entonces, un tema que a mí me parece, bueno, ha estado sobre la mesa de las discusiones y los debates en las últimas semanas, los últimos meses ya, pero que ahorita es bien importante dejarlo bien claro, bien claro, y de eso se trata este programa. Estoy hablando de los matrimonios igualitarios aquí en Chihuahua. Estos matrimonios entre personas del mismo sexo, matrimonios legales, matrimonios que se hacen en el registro civil de Ciudad Chihuahua. Y bueno, desde que arranca este gobierno que encabeza Javier Corral, ya tenemos prácticamente 15 días, yo me he estado preguntando, y bueno, he estado al pendiente de qué postura toma este gobierno en relación a los matrimonios igualitarios. Le digo por qué. Porque en la administración anterior que encabezaba César Duarte, esta administración anterior tomó la decisión de acatar la jurisprudencia que ordena la Suprema Corte de Justicia, y entonces estuvo haciendo matrimonios igualitarios, muchísimos, sin que hubiera necesidad de que estas personas del mismo sexo tuvieran que interponer amparo. Los primeros sí, metieron 11 amparos, se fija jurisprudencia y entonces el gobierno de la administración pasada decide hacer estos matrimonios, formalizar estos matrimonios sin amparo. Entonces la gran interrogante era, ¿esta administración qué? ¿Va a seguir el mismo camino? Porque no tenemos ley. Si hubiera una ley, entonces diríamos, se cumple la ley y punto. Pero como no tenemos una ley, es una decisión administrativa, directa del Ejecutivo. La gran pregunta era, ¿qué? Bueno, pues para hablar de esto, yo le doy la más cordial bienvenida y le agradezco muchísimo que además venga a Iram González, de Cheros, esta organización que ha jugado un papel fundamental a nivel nacional, Iram, no nada más local, en la estrategia jurídica para ir hacia los matrimonios igualitarios en el terreno legal, de este centro de, a ver, ayúdame otra vez, centro humanístico de estudios relacionados con la orientación sexual. Por eso se llama Cheros, porque claro, Cheros ya está muy posicionado, pero como a mí me encanta lo que dice Cheros, me gusta el nombre completo, entonces por eso siempre lo quiero decir. Cheros, para que sea más fácil. Yo desde que llega este gobierno, yo te he estado dando lata. Oye, ya saben ustedes, Cheros, que tienen toda esta, ya saben que si va a haber matrimonios igualitarios o no, y tú pues todavía no, vamos a ver. Pues en cuanto sepas, tú me tienes que venir a decir. Bueno, pareciera ser, Iram, tú cuéntanos, que por lo menos ustedes ya tienen información muy directa de que sí, de que este gobierno continúa con los matrimonios igualitarios en esta decisión administrativa. Todavía no tenemos ley, vamos por la ley, pero cuéntanos, bienvenido y cuéntanos tú. Gracias, como siempre, Dora, por la invitación. Y pues bueno, antes de comentar esto, me gustaría precisar que efectivamente después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite la jurisprudencia, el gobierno del estado de Chihuahua, y me gusta mencionar, el gobierno del estado de Chihuahua. Independientemente de quién esté al frente. Entonces, esta jurisprudencia debe de ser acatada por el gobierno del estado de Chihuahua, independientemente de las administraciones que puedan estar pasando. Me quiero detener ahí. ¿La tiene que acatar esa jurisprudencia? ¿No tiene opción? No tiene opción, no precisamente tiene opción. Es vinculatoria. Es vinculatoria, es una orden de la Suprema Corte para el gobierno de Chihuahua. Así es una orden para todo el gobierno, y cuando digo todo el gobierno es una orden para el Poder Judicial,
para el poder ejecutivo y obviamente para el poder legislativo. Hemos visto cómo de los tres poderes, el que ha sido muy resistente a esto ha sido el poder ejecutivo, el legislativo. Sí. Y bueno, esperemos que continúe un rato así en esta forma. Ya hemos visto algunas señales del presidente de la bancada panista diciendo por ahí algunas cosas que para nosotros son sin sentido, sí. Sobre, no sé, un plebiscito y votar los derechos. Pero bueno, regresando al tema, efectivamente nosotros ya hemos tenido contacto con las personas del registro civil aquí en el estado y hemos hecho esta pregunta, ¿no? Y obviamente ellos han corroborado que efectivamente ellos no tienen ninguna razón por la cual dejar de hacer lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha mandatado. Entonces, también aprovecho para comentarle a la comunidad LGBT del estado de Chihuahua, sus derechos están garantizados a través de esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya existen en esta administración varias solicitudes, dentro de las cuales precisamente uno de los posibles primeros matrimonios que se van a llevar a cabo dentro de esta administración va a ser a mediados de noviembre. Lo interesante de este evento es que será una persona que está privada de su libertad. Entonces va a ser interesante esto, sí. Y me da mucho gusto que a pesar de que la persona por X razones, ¿verdad?, está en este lugar, pues no se obstaculiza el ejercicio del derecho, es decir, de poder contraer matrimonio, ¿no? Entonces, eso es para nosotros bastante bueno, un mensaje muy bueno para la comunidad y la sociedad en general. Entonces, pues vuelvo a repetir, no hay ningún problema y esta administración actual continuará acatando la Suprema Corte, sí, en el poder ejecutivo y el poder judicial. Sí, sin embargo, comentábamos antes de entrar al aire, la conveniencia, y bueno, yo te pregunto si lo van a pedir de manera formal, la conveniencia de que la titularidad del registro civil en el área, bueno, directiva y también jurídica, porque hay un departamento jurídico, la conveniencia de que sí gire un oficio a todas las oficialías de todo el Estado, reiterando o remarcando esta disposición, no vaya a ser, sí, ya no puede decir, ya no puede dar indicaciones de que se haga, porque esas ya las dio la administración pasada, sino como, digamos, como ni siquiera recordatorio por aquello de que no saben, digamos que un informativo. Oigan, como son nuevos y nuevas, como es personal nuevo, les debemos informar esto, esto procede. Les debemos informar que en el caso dado deben de acatar la jurisprudencia y deben, en las solicitudes de matrimonios igualitarios, deben de aceptar las peticiones y ejecutarlas. Totalmente de acuerdo. ¿Es necesario este oficio, a ti te parece? Aparte de necesario, yo lo veo pertinente. Precisamente hoy comentas tú que, como en toda administración, hay mucha probabilidad de que los oficiales del registro civil tengan una rotación. Para evitar precisamente posibles actos de discriminación, por supuesto que es deseable y exigiremos que se gire este oficio en el sentido de que les recuerde o notifique o les haga saber al nuevo personal que hay una jurisprudencia que hay que acatar. Y no solo vamos a pedir que suceda esto, también en la administración pasada hubo toda una capacitación sobre el tema para que ellos puedan entender las razones jurídicas por las cuales esto es un derecho. Entonces también solicitaremos que volvamos otra vez a capacitar al personal, a toda la flotilla de jueces y de oficiales del registro civil en el estado de Chihuahua. Esto es bueno para todos. Sí. Y esto con la finalidad de evitar posibles actos discriminatorios. Sí. Iram, en el supuesto de que se rechazara pues este mandato de la Suprema Corte, de que no se acatara. Entrar en desacato, ¿verdad? Exacto, es decir, hay elementos jurídicos, pues, para... Totalmente, sí. Para hacer válida claro, por supuesto. Proceder jurídicamente. Sí, totalmente. Por ejemplo, en un momento dado, suponiendo, ¿no?, esta posibilidad de que por alguna razón el gobierno en un futuro decida no hacerlo así mientras no exista la ley, nosotros regresaríamos un pasito anterior, es decir,
lo que nos resta es que volvamos a colocar un amparo. Aquí esto es muy rápido porque anteriormente tardaban 1 año, luego 3 años, pero como ya existe la jurisprudencia, los jueces, esto es parte de la jurisprudencia, cada vez que reciban una negativa inmediatamente tienen que dar la orden al registro para que los case. Entonces, finalmente volveríamos otra vez a que la persona se puede volver a casar. En pocas palabras, no hay forma de dar retroceso al ejercicio de nuestros derechos. Y por supuesto que aparte de que volviéramos a meter un amparo, por supuesto que solicitaríamos lo que hemos estado solicitando, es la reparación del daño. Entonces ya agregaríamos que habiendo una jurisprudencia, una orden de parte de la Corte, si no se acata, entrarían en desacato. Esto perjudicaría a las personas directamente en lo económico, porque un amparo tiene un costo. Entonces, todo esto es un daño, ¿no? Entonces, obviamente que nosotros exigiríamos la reparación del daño económico, psicológico y todo el tipo de daño que la Corte pueda esgrimir. Ya hay ahorita en camino a la Suprema Corte de Justicia varios recursos de revisión que están esgrimiendo esto. No solo, sí, totalmente. Esto también como una medida de presión hacia el Congreso de que, ok, no quieres legislar, por favor, indemniza y repara el daño económico y psicológico, ¿no? Entonces vamos a ver cómo reacciona el Poder Legislativo cuando en enero tengamos las primeras resoluciones al respecto. Insisto mucho en esto, Irán, porque en el tema jurídico y las precisiones, porque estamos en una nueva administración. Si bien los mandatos son para un gobierno, independientemente de quién esté, pues tenemos nueva administración. Y no vaya a ser por ahí la tentación de alguien, de alguien que toma decisiones en el registro civil o en alguna oficialía de algún lugar, pues, que no sepa, que no conozca lo que se ha hecho aquí y cómo se ha caminado. Entonces debe de quedar muy claro que no importa quién esté, no importa si antes era PRI y ahora es PAN quien gobierna, no importa si era Duarte y ahora es Corral, no importa, la jurisprudencia es una orden suprema justamente de la Suprema Corte que no distingue partidos, ni colores, ni ideas, ojo con esto, ni ideologías, no distingue. Son órdenes jurídicas, se acatan y punto. Si no, bueno, pues hay recursos. Así es, por ejemplo, también estamos pensando no solo recurrir al recurso de amparo, sino también podríamos denunciar al servidor público y que se le castigara conforme a la ley de servidores públicos, porque la discriminación ya es un delito en la ley que rige a los servidores públicos. Entonces no solo haríamos que la persona se casara, sino pediríamos una sanción para este servidor público conforme a la ley. ¿Por qué en lo particular? Porque es bueno que las personas sepan que no nada más las instituciones en términos generales. En términos generales tienen esta responsabilidad de respetar los derechos humanos, sino todos y cada uno de los ciudadanos que estamos en México. Sí, exacto. Quien asume la función pública se somete a una ley que hay para la función pública. Y yo creo que nos queda un cachitito, pero yo no me quiero ir, aunque sea muy rápido, del tema pendiente, que me parece que es el tema importante, me parece, que es la ley. Efectivamente ya hay una lucha por la ley. Este es un caminito jurídico rumbo a la ley, nomás es un pasito. Hay mucha lucha de ustedes, lucha jurídica, entonces a mí me da la impresión, Irán, yo insisto, hicimos un programa antes de que llegara la legislatura y como yo escucho que están comentando los diputados y las diputadas, pues me da la impresión que no les cae el 20, porque hemos dicho, yo la vez anterior decía, va a haber ley en este Congreso, va a haber ley, que no nos quepa la más mínima duda. ¿Cómo va? ¿Cómo va la estrategia jurídica, Irán? Pues va muy bien, como te comentaba anteriormente, ya hay recursos de revisión que precisamente la pretensión es que logremos, le llaman declaratoria general de inconstitucionalidad del Código. En pocas palabras, que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional
los códigos tanto estatales como los federales. Esto implicaría precisamente que el Congreso se ve obligado, vinculado a hacer reformas porque el código es inconstitucional. Ya hay una primera sentencia para Chihuahua, existe ya una segunda que viene antes de que termine el año y esperamos otras tres a inicios del año. Sí, esa es una. Junto con la reparación del daño que te había comentado. 5 se vuelve otra vez a sentar una jurisprudencia. Se le llama otra vez jurisprudencia. Sí, es una jurisprudencia para que el Código Civil del Estado de Chihuahua sea inconstitucional y se tenga que reformar. En ese supuesto de que venga ahí y que yo no me cabe la más mínima duda de que vaya por ahí, porque yo no veo a los diputados y a las diputadas. No tienen interés, al menos. Con las intenciones de. Ya hemos visto por ahí al diputado de la Torre, ¿no? Estar desvariando, hablando de cosas sin sentido, decir que, bueno, serán las mayorías quienes voten si sí o no a través de un plebiscito, y vemos una total ignorancia del tema. Una desinformación, totalmente, una ignorancia, ¿no? Y totalmente una... Sí, ignorancia. Yo le quiero llamar ignorancia, Irán, porque yo sí veo ignorancia, ¿no? Sí, es una ignorancia, la verdad, y realmente nosotros decimos, bueno, trátenlo de hacer, el ridículo que van a hacer a nivel nacional, a nivel internacional, en materia de derechos humanos. Los derechos humanos no se votan, son garantías del Estado. Exacto. Entonces, no son cosas de mayoría. Entonces, en este sentido, yo pienso que van a empezar a utilizar estrategias que ya conocemos como política de retardo, no estar diciendo que por alguna razón el código no puede ser revisado y lo van a pasar de sesión en sesión, y como son 2 años, no los que va a tener esta legislatura, a lo mejor hasta puede llegar hasta la próxima legislatura, no lo sabemos, hay una posibilidad. Sin embargo, vamos a estar presionando legalmente para que exista esta reforma. También, Perdón, Irán, esta jurisprudencia que podría llegar de la Suprema Corte ya para inconstitucionalidad, vendría con orden de que la reforma vaya por tal camino. Así es. O sea, no es nada más como reformen como ustedes quieran, sino reformen para reglamentar, incluir los matrimonios igualitarios. Sí, así es. También otra de los intentos, ¿no? Así al menos lo vemos nosotros, para evitar el tema. Ellos acaban de crear una comisión extraña a nuestros ojos, cuando suben la iniciativa para crear la Comisión de Familia, Religión y Valores. Y para nosotros fue algo... ¿Ya la tienen? Al parecer sí, ya pedimos la iniciativa para valorarla. Sí. Y por supuesto que si nosotros consideramos que es discriminatoria, haremos algo legalmente y exigiremos que no suceda. Si ya la instalan, que vaya para abajo. Porque no podemos estar... institucionalizando la legalidad, no podemos estar institucionalizando la discriminación. No conviene, no solo a la comunidad LGBT, sino a toda la sociedad, ¿no? Entonces, este es otro de los intentos que vemos por ahí, pero bueno, estamos muy pendientes de ello. ¿Que no tendrán asesoría yo me pregunto, jurídica? ¿Qué asesores tienen? ¿No? ¿Qué asesores tienen diputadas, de lado? Digo, para ponernos, dicen que sí tenemos poquito más chance ahí. Yo pensaba que ya estaba muy rápido, pero para poner esto del Congreso, que a mí me interesa mucho, un poquito más en contexto. Esta es una lucha de muchos años, no es de ahorita. Ahorita estamos ya viendo frutos jurídicos, frutos en papelito. Ya se pueden casar. La última cifra yo la publiqué y ya se me fue no me acuerdo si eran... ¿Cuántos matrimonios? 100. Yo creo que me quedé en 90 y algo, pero son más digamos de 100 ya más de 100. A mí me parece que incluso ya eran muchos, más de 100, ya no me acuerdo la última cifra. Eran 11 que sí fueron con amparo. Así es. Ya muchos más, algunos más de 100. 96 en los colectivos, que esa es otra de las cosas que nos queda ver en esta administración. Sí, es que va a haber un evento de tipo colectivo que a lo mejor para evitar esta situación a lo mejor los dejan de hacer, pero si hay un evento colectivo veremos también la respuesta, ¿no? Lo que sea de cada quien en la administración pasada, a lo mejor yo digo que no le quedó más remedio, pero lo hizo, ¿no? Ellos entendieron muy cabalmente cuál era la situación con respecto al tema, y no hicieron más que acatar lo que la Suprema Corte de Justicia... No se metieron en lío. Exactamente, y creo que fue una acción muy inteligente, muy legal, muy de legalidad, y creo que esto es lo que le queda a los servidores, esto es lo que le queda al gobierno,
porque lanza un mensaje a la sociedad de que la legalidad finalmente es la norma de acción del gobierno. Entonces, sería muy bueno también ver que este gobierno reacciona de esta manera. Sin embargo, yo creo que una deuda que dejó Duarte, el gobierno de Duarte, fue que no envió la iniciativa al Congreso concreta, concreta para tener la ley, con un legislativo pasivo, sumiso, que le hubiera dicho que sí inmediatamente. Entonces, me parece que perdió la oportunidad de haberse colgado la medalla de una reforma sustantiva, muy importante en derechos humanos. Entonces, bueno, pues no se la quiso colgar y no la quiso tener. Ahorita que estás mencionando esto, estoy recordando que la semana pasada por ahí hubo un partido que pidió precisamente nuevamente colocar varios temas dentro de la agenda legislativa, entre ellos estaba precisamente el matrimonio igualitario. Entonces también vemos que dentro del Congreso hay una facción política que está tratando de colocar el tema. Por supuesto que para nosotros eso es una buena noticia y que por supuesto estaremos también pues ahí muy pendientes de esto, ¿no? Para coadyuvar en este tema y sobre todo en nuestros intereses, ¿no? Nuestros derechos. Sí, yo creo que sí, yo coincido contigo. Debe de haber diputados y diputadas que sí van a respaldar esta es que es un tema que no tiene retroceso, es un tema que no tiene por qué estar retardándose. Yo creo que entre más rápido ellos pasen el trago, por así decirlo, es mejor para todos. Sí, exacto. Y se meten ellos y ellas en menos líos también, ¿no? Yo entiendo que el costo, entre comillas, que ellos piensan que puede tener, social, político, etcétera, pues igual y lo tendrán, ellos lo han de dirimir, pero de que lo tienen que hacer, pues lo tienen que hacer, ¿no? Y bueno, tenemos entonces ahora esta coyuntura, como este contexto político en el que vamos a ver qué pasa, porque este gobierno con esta administración actual tiene la misma chance del pasado, también mandar una iniciativa, de también colgarse la medalla y de también proceder. No esperarse a que el Congreso lo haga. No sabemos, yo no sé por dónde va la disposición de este gobierno. Y luego, está en el legislativo, ahí sí, me parece un ambiente complicado. Sí, es un ambiente complicado. Porque es mayoría panista, porque el PAN históricamente se ha opuesto, porque es un partido afín al conservadurismo que se ha estado oponiendo a los matrimonios igualitarios, porque hay una presión de grupos conservadores muy fuertes, muy fuerte esta presión, justamente presión para el PAN, que ahorita está en el poder. Entonces, esto complica la situación. Sin embargo, yo quiero insistir, y aquí he estado insistiendo mucho, este es un asunto que ya lo debemos dirimir solamente en el asunto jurídico, en la mesa jurídica, ya. Porque si seguimos empantanándonos en la discusión ideológica, política, etcétera, religiosa, entonces pues no llegamos a ningún término. Tiene que ser absolutamente jurídica, porque además me parece que con la estrategia que ustedes están haciendo parece que no hay otra. Es que, pues sí, por el momento, mientras haya esta resistencia por parte de estas facciones, ¿no? O estos partidos congresistas, obviamente la legalidad o la presión jurídica va a ser el camino. Por ahora hemos delineado una estrategia, pero por supuesto que tenemos otras estrategias de tipo legal que serán activadas dependiendo la respuesta del Congreso. Una cosa es segura, no vamos a ceder en la lucha de nuestros derechos, son nuestros, y siempre hemos dicho, el Estado tiene la obligación constitucional de garantizarlos. Nosotros iremos siempre por la vía de la legalidad y no vamos a ceder ni un momento, ni vamos a dar ni un paso atrás en esta conquista. Sabemos que lo vamos a lograr, estamos más cerca cada vez de nuestro objetivo y pues no queda más de eso, ¿no? Sí, quizá remarcar esta parte, Hiram, que sí está, bueno, la parte jurídica esa, pero quizá esta otra que sí a lo mejor debemos de ponerle más atención, y a lo mejor yo misma en el programa a lo mejor me ha faltado, y me parece que a lo mejor habría que ponerle más atención, de dirimir el tema en los derechos humanos. Porque
Sí, efectivamente, primero los derechos humanos son universales. Totalmente. Son para todas las personas, son irrenunciables. Es más, aunque tú quisieras, ni siquiera puedes renunciar a tus derechos. Por eso son universales, son intransferibles, son tuyos y de cada quien. Los tuyos son tuyos, progresivos. Son progresivos, así es. Entonces, tienen estas características los derechos humanos. También hay mucha ignorancia de los derechos humanos. Entonces, por esa razón, por esas razones, son muchas razones, es que no se pueden discutir en términos de votarlos, en términos de a ver si la mayoría quiere, en términos de a lo mejor no están bien estos derechos, no deben de ser. Es decir, no hay manera de discutir los derechos humanos. No hay manera porque precisamente el fundamento de los derechos humanos es la Declaración Universal de los mismos, que inicia diciendo o declarando que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos. Esta es la creencia base y fundamental. Negarle a cualquier grupo, a cualquier persona, las condiciones necesarias para desarrollar su vida, que son los derechos humanos, es negar esta creencia de que todos somos iguales, que todos nacemos iguales en dignidad y en derechos. Entonces, aquellos que no han entendido esto están negando la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos, algo que ha estado establecido y que está aceptado internacionalmente. Entonces, no solo es no permitir que una persona se case o no si son del mismo sexo, es simplemente no permitir que la humanidad avance en este respeto por la dignidad de todos y cada uno. Ya hemos visto, la historia está llena, la historia está plagada de acontecimientos críticos en los cuales las personas han pensado que un grupo de personas o un grupo determinado de individuos no merece la igualdad, y hemos visto guerras, hemos visto exterminio, y creo que estamos cansados de eso, y es por eso que la sociedad democrática y laica como lo que es México, o debe ser México, debemos ir avanzando hacia allá. Creer en esto es avanzar. Aceptar la diversidad en la sociedad no es pervertirla, es humanizarla, porque los seres humanos somos diversos. Entonces, esto es lo que hay que aceptar. Sí, diversos no nada más en la orientación sexual, no, diversos en todo, en cultura, en lengua, en religión, en maneras de pensar, en maneras de ser, físicamente. En ideología. Pues diversidad en todo el sentido amplio del concepto. Del concepto humano, exacto, exacto. Somos, en términos colectivos, diversos, distintas culturas, y en términos individuales, diversos y diversas, es decir. Y entonces lo que garantizan los derechos humanos justamente es que nos debemos de respetar en términos iguales en esa diversidad. Ese es el sentido de los derechos humanos. Por eso, y bueno, entiendo que haya mucha ignorancia, que se complique mucho, porque este debate de los derechos humanos tiene poco en México, ¿no? Sí. Tiene poco. Entonces, por eso posiblemente los señores diputados y diputadas algunas pues no le entienden, ¿no? Todavía pero también yo sí quiero dejar como muy claro esto, Irán. El hecho de que no le entiendan no justifica su mala actuación. No, están obligados constitucionalmente a respetarla. Y a saber. Es decir, la ley es muy clara para quien está en la función pública. Es una obligación de conocer los derechos humanos y ejercerlos desde la función pública. Todo el mundo tenemos la obligación, pero quien está en la función pública, digamos que es por ley. Entonces, por eso es lo que tú decías, si no, se hacen acreedores a sanciones, que me parece que también hay que dejarlo como claro, ¿no? Irán, pues ahora sí que sí se nos fue el tiempo. Seguimos sensibilizando, seguimos informando, porque me parece que esa es la idea. En la medida que informamos cómo están las cosas y cómo van las cosas, pues las personas que nos pueden ver se enteran, se informan, y al final el tener información veraz también nos empodera y nos lleva a hacer más desarrollo democrático, a actuar con más información, a tomar decisiones con más información, que buena falta nos hace en sociedad.
para no caer en la ignorancia, ¿no? Totalmente, sí. Me parece. Porque y en el luego, retroceso. Y en el retroceso, sí. Hay que cuidar mucho que en coyunturas donde pensamos que podemos avanzar, luego también hay riesgos y luego puede haber retrocesos. Hay muchos lugares donde ha habido retrocesos. Sí, y precisamente este es el papel de la sociedad civil organizada, velar para que los derechos siempre sean vigentes en cada momento histórico y en cada coyuntura. Sí, yo te agradezco, Irán. Gracias. Y seguimos informando a la gente. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a todo el personal técnico que nos hace posible la transmisión. A Jaime, como siempre, Jaime, qué gusto en el camareo. A Alan allá en los estudios, a Viviana en la producción y a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta la próxima.